Vamos a la palabra de Dios, mis hermanos. Si en el día de hoy, día de Año Nuevo, una de las costumbres que tenemos, no solamente en nuestro país, sino a lo largo del mundo, es que el día de Año Nuevo todo el mundo le quiere dar una bendición a la persona que tiene a su lado. Pasamos el día de hoy y muchos días más dando felicitaciones, dando buenos deseos, y le deseamos a la gente salud, que te vaya bien con tu familia, que tengas prosperidad, que Dios guíe todos tus caminos. Y a veces esos saludos llegan a un punto que ya se convierten simplemente en un cumplido. Ya es como un cumplido, que vemos a una persona que no la hemos visto, bueno, pues le damos unas felicitaciones. Yo quiero darles hoy un gran deseo, una gran bendición como iglesia, pero no quiero hacerlo con mis palabras, sino quiero hacerlo con la palabra de Dios. Y hay una bendición en la palabra que me encanta, que me llama la atención. Es algo que estamos leyendo constantemente cuando leemos algún libro, cuando leemos alguna carta de las que tenemos en las Escrituras, que nos va a llevar a lo que Dios tiene para nosotros. Y quiero compartir las palabras que están en el libro de Judas, en el versículo 2. La Biblia tiene un libro que se llama Judas. Para los que me miran así como, ¿y Judas escribió un libro? Sí. Hay un libro, una carta llamada la Epístola de Judas, que está exactamente antes del libro de Apocalipsis. Es el penúltimo libro de la palabra de Dios. Y quiero que vayamos allá y leamos el verso número 2. Quiero compartir con ustedes hoy el saludo, la bendición que le da Judas a los hermanos a los que originalmente les escribió esta carta, y que sea la bendición que esté sobre nosotros hoy, día de Año Nuevo. Judas, versículo número 2, dice de la siguiente manera: misericordia, paz y amor les sean multiplicadas. Pocas palabras de gran significado. Misericordia, paz y amor les sean multiplicados. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque el primer día de nuestro año lo podemos dedicar a ti. Podemos dedicar a ver qué tú tienes para nosotros, traer nuestro corazón para que tú lo llenes con tu palabra y nos ayudes a seguir adelante. Fortalécenos esta mañana, llénanos de ánimo. Ayúdanos a ver lo que está delante de nosotros en tu gracia. Permite, Señor, que tu palabra llegue a nuestro corazón, que sea predicada y sea recibida como debe ser, por tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Esta carta de Judas es una carta pequeña, 25 versos solamente, pero que tiene un gran contenido. Una carta donde podemos ver cómo el Señor nos anima a continuar adelante en nuestro camino, en la fe. Esta es una carta poco estudiada. Yo tengo muchos años siendo creyente, más años de los que tienen muchos de los que están aquí en el día de hoy. Y he escuchado pocas veces predicar acerca del libro de Judas. Muy pocas veces he escuchado hablar. Y eso es debido a que a lo largo de los años muchos han desacreditado esta carta. Muchos han querido enseñar que la carta de Judas no contiene sino más que una retahíla de mandamientos o de correcciones que han sido escritas o dictadas con un lenguaje muy duro. Pero cuando nosotros nos sumergimos en lo que Judas ha escrito allí bajo la guía del Espíritu Santo, podemos ver que nos ha dejado un gran mensaje de ánimo para que nosotros podamos contender, es decir, defender
la fe que el Señor ha puesto en nosotros. Ha escrito advertencias y exhortaciones dirigidas a creyentes que estaban en peligro de ser engañados por falsas enseñanzas. Y eso hace que estas advertencias que tenemos allí sean pertinentes aún al día de hoy. ¿Cuántas cosas no tenemos nosotros que batallar y ante cuántas enseñanzas que nos son dadas en un lenguaje muy seductor tenemos nosotros que defender la fe que hemos puesto en el Señor? Ahora, tenemos que comenzar viendo quién era Judas. Yo sé que en la mente de algunos está el pensamiento, ¿será Judas el que traicionó al Señor? Judas Iscariote escribió un libro antes de ahorcarse. No estamos hablando de Judas Iscariote, estamos hablando de Judas, aquel que era hermano del Señor. Mira cómo Judas se presenta en el verso número 1. Él dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. ¿Cómo saber que este Judas que escribe la carta era hermano de Jesús y aquí él no lo dice? ¿Cómo vamos a ver esto? Viendo lo que dice el versículo 1, podemos llegar a Judas porque él dice que era hermano de Jacobo. Y en el siglo I, cuando se escribió esta carta, había un solo Jacobo que no necesitaba mucha presentación, y es aquel que, siendo líder de la iglesia, nos dejó una carta también que tenemos en nuestra Biblia bajo el nombre de Santiago. Jacobo y Santiago eran la misma persona. El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo 19, habla de Santiago como aquel que era hermano del Señor. Gálatas capítulo 1, versículo 19, dice lo siguiente. Dice, pero no vi, voy a leer en el versículo 18 de Gálatas capítulo 1, entonces 3 años después subió a Jerusalén. Pablo está hablando de cómo fue su conversión y cómo inició su ministerio. Dice, entonces 3 años después subió a Jerusalén para conocer a Pedro y estuve con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo. Ese Jacobo es Santiago, el hermano del Señor. Eso es lo que dice Pablo hablando de Santiago o de Jacobo. Pero no solamente eso, sino que Marcos y Mateo citan a Judas y a Santiago como los hermanos del Señor. Marcos capítulo 6, versículo 3, un texto que aparece también en Mateo capítulo 13, dice, hablando del Señor, ¿no es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo? Es decir, de Santiago, el mismo que Judas está citando aquí, de José, de Judas, el que escribió la carta, y de Simón. Entonces no estamos hablando de Judas el Iscariote, sino estamos hablando de Judas, el hermano de Jesús. ¿Y por qué entonces Judas no se identifica como hermano de Jesús? Usted sabe lo que sería tener esta carta que diga Judas, el hermano del Señor. Yo creo que sería la carta más leída de la Biblia. Saber que fue el hermano del Señor que escribió la carta hubiese puesto a Judas en el tope de la lista de libros leídos. Pero Judas prefiere darnos una gran lección de humildad y mostrarnos que la autoridad de sus palabras no depende de la autoridad humana que él podía tener en el vínculo de ser hermano de Jesús, sino que la autoridad de sus palabras depende de la autoridad del Espíritu, quien inspiró lo que tenemos aquí escrito. Judas nos da una muestra de humildad porque él prefiere reconocer a Cristo no como su hermano, sino como algo mayor que su hermano. Él quiere conocer a Cristo como su Señor y su Salvador. Algo que sucedió después de la resurrección de Cristo. Juan capítulo 7, versículo 5.
Juan, relatando la vida de Jesús, dice que ni sus hermanos creían en él. Tanto Jacobo o Santiago como Judas vinieron a creer en Jesús después de la resurrección. Pero no solamente nos da una lección de humildad al mostrarnos eso, sino que nos da una lección de humildad al aceptar a su hermano Jacobo o su hermano Santiago como una autoridad por encima de él. No tiene ningún problema con disputar un puesto con él. Él sabe que el Señor llamó a Santiago a una función y lo llamó a él a otra. Por eso él dice, yo soy hermano de Jacobo o de Santiago. ¿Qué pasa cuando usted va a un lugar y lo primero que hace dice, a mí me mandó fulano? Eso no es lo que está haciendo Judas aquí. Judas dice, yo soy uno como ustedes. Yo solamente soy uno que es siervo de Cristo, que vive bajo la autoridad de Cristo. Pero tenemos que seguir viendo el contexto de la bendición donde vamos al día de hoy. Y tenemos que saber a quién le escribió Judas entonces. ¿A quién nos dice a quién le escribe? Aquí Judas solamente dice 3 cosas que nos muestran que le escribió a todos los creyentes. No le escribió a nadie en particular. Le escribió a todos aquellos que han sido llamados, amados y guardados para Jesucristo. Le está hablando a todo aquel que conoce a Cristo como su Señor y su Salvador. Él es un siervo de Cristo y le está escribiendo a todos aquellos que son siervos de Cristo. Y eso nos incluye a nosotros. Lo que Judas hace aquí es darnos una fórmula que aparece a todo lo largo de la Biblia. Aparece tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y nos está dando una fórmula con la que identifica a aquellos que son salvos, a aquellos que lo han dejado todo para vivir para Cristo, para vivir bajo la voluntad de Cristo. Me gusta lo que dice un autor comentando este pasaje cuando dice que la falta de referencias personales explícitas tiene el efecto de convertir la carta de Judas en una carta católica. Y cuando dice católica, está hablando de una carta universal. Eso significa la palabra católica. Es una carta universal en el sentido más cabal de la palabra. Es una carta que aplica a los creyentes en el siglo I, pero que aplica a los creyentes en el siglo XXI también. Es una carta que aplica a los creyentes judíos como a los creyentes gentiles. A los creyentes que estamos aquí en la Iglesia Bautista Central, como a los creyentes que están en cualquier otro lugar del mundo, alabando y sirviendo al Señor. Judas le dice a los llamados, a los amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo. Esas 3 cosas que él nos dice allí, llamados, amados y guardados, refleja la realidad de nuestra salvación en todas sus etapas, en el pasado, en el presente, en el futuro. Enfatiza la salvación como una obra exclusiva de Dios, porque en el pasado Dios nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En el presente nos ha hecho vivir en su amor, un amor tan grande del cual nada ni nadie nos podrá apartar. Y en el futuro nos hará vivir con Cristo para siempre. Por eso nos ha guardado, dice el apóstol Pablo, escondidos con Cristo en Dios para vivir en la eternidad para siempre. A esos creyentes, entre los que estamos usted y yo, entonces Judas les dice, misericordia, paz y amor os sean multiplicados. Esto no es un simple saludo, mis hermanos. No es un pronunciamiento simple, carente de significado. No es un cumplido de Año Nuevo. Es una bendición de Dios para nosotros. ¿Y qué tienen de especial estas palabras? ¿Por qué llama
nuestra atención a este tríptico, este conjunto de cosas que Él nos deja aquí. ¿Qué tiene Dios para nosotros en el día de hoy por medio de las palabras de Judas para nosotros? Porque estas palabras representan una bendición especial para la vida de cada uno de nosotros. En el día de hoy nosotros estamos iniciando un año nuevo. Estamos en la punta de una nueva carrera. Continuaremos un camino donde tenemos una lucha feroz con el pecado. Nos enfrentaremos a retos nuevos. Nos enfrentaremos a situaciones nuevas, situaciones que van a muchas veces apartarnos, a distraernos, a sacarnos del carril de forma tal que la voluntad de Dios no sea cumplida en nuestra vida. Situaciones que nos van a probar, que van a hacer lo inimaginable para interponerse entre tu vida y el Señor. Situaciones que te van a hacer caer de múltiples maneras, que te van a derrotar. Y en esas situaciones, en esa carrera, día tras día, paso a paso, nos será necesario aferrarnos a la misericordia, a la paz y al amor del Señor para nuestra vida. Cada día vamos a necesitar estar aferrados al Señor. Cada día vamos a necesitar que estas cosas se manifiesten en nosotros para llenarnos de ánimo, llenarnos de fortaleza, para despejar el camino que muchas veces se oscurece y permitirnos seguir adelante con los ojos puestos en aquel que es el autor y el consumador de nuestra fe, nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que tienen estas palabras, lo primero que tiene esta bendición, este saludo de especial para nosotros es que la misericordia, la paz y el amor del Señor es algo que usted y yo ya tenemos. No nos están hablando de algo oculto, no nos están hablando de algo mágico, nos están hablando de algo que usted y yo tenemos en nuestra vida, y la tenemos porque la misericordia de Dios se ha derramado sobre todos los hombres en esta tierra. Se ha derramado en algunos para retardar o para dilatar el juicio de Dios sobre su vida, y en otros se ha dilatado para eliminar el efecto de ese juicio. En algunos se ha derramado la misericordia de manera temporal, porque esa misericordia no le llegará más allá que el día de su muerte. Y en otros, como nosotros, se ha derramado de manera eterna en Cristo Jesús, porque la misericordia de Dios nos ha rescatado para que no solamente podamos vivir en este mundo, sino en el mundo venidero. Si tú eres un creyente, tienes que saber que la misericordia de Dios se ha derramado sobre ti por medio de Cristo, porque a través de Cristo Dios ha hecho las paces contigo. Estabas muerto en tus delitos y pecados y Dios te ha salvado, no por nada que tú hayas hecho, sino porque Él ha decidido derramar su misericordia sobre ti. Mira lo que dice la Biblia en Tito capítulo 3. Versículo 3 al 5 dice: porque nosotros también en otros tiempos éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, odiándonos unos con otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por obras de justicia que hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia. La misericordia de Dios está sobre nosotros. Dice, se derramó conforme a su misericordia por medio del lavamiento, de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Dios derramó su misericordia para reconciliarnos con Él a través de Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 10 dice: porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados, y esa palabra reconciliados significa que Dios hizo las paces con nosotros. No nosotros hicimos las paces con Él, Él hizo las paces con nosotros, con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido
la reconciliación. Eso mismo dice Pablo a los colosenses. Mira cómo dice: por medio de reconciliar con Él todas las cosas, habiendo hecho la paz, por medio de la sangre de su cruz. Nosotros ya tenemos la misericordia, la paz y el amor de Dios con nosotros. Esto es una gran bendición, porque nos recuerda diariamente que no caminamos solos en este mundo, y no caminamos solos porque la misericordia, la paz y el amor vienen de Cristo y apuntan a Cristo, apuntan a nuestra relación con Él, a su obra a favor nuestro. No hay ninguna manera en la que podamos disfrutar de estas cosas si no es teniendo una vida a los pies de Cristo. No vas a disfrutar la misericordia de Dios, no vas a vivir en paz, ni vas a tener el amor más grande que puedas tener en tu vida, si no es por medio de tener una relación con Cristo. Cuando puedas decir: Cristo es mi Señor y mi Salvador, y yo simplemente soy su siervo, su esclavo. Misericordia, paz y amor son un recordatorio de que Cristo está por nosotros en cada momento, de que su misericordia está guardando nuestra vida en cada momento, y que sin importar lo que nos toque enfrentar, nada ni nadie podrá dañarnos en este mundo, porque Cristo está cada día por nosotros. Es un recordatorio de esto, de que si Dios está por nosotros, no hay nadie que pueda venir contra nosotros. Es un recordatorio de ánimo para nuestra vida, porque nadie nos puede quitar la obra de Dios. Ya fue realizada de una vez y para siempre por medio de la cruz. Y esa obra es la bondad de Dios sobre nosotros, es la bondad de Dios para nosotros. Recuerda siempre que la misericordia, la paz y el amor están contigo, y lo están porque su origen es Dios. No lo que tú hagas, no lo que nadie haga, el origen es Dios para nosotros. Pero no solamente tenemos esa misericordia, sino que esta es una gran bendición, porque la misericordia, la paz y el amor de Dios son tres elementos esenciales para nuestro caminar en este mundo. Piensa por un momento en tu vida sin la misericordia de Dios. ¿Qué sería de ti si la misericordia de Dios no estuviera obrando en tu corazón en este momento? ¿Qué sería de ti si Dios no estuviera cubriéndote con su paz? ¿Cómo sustentarías tu vida y tu caminar si la gracia de Dios no se hubiera derramado sobre cada uno de nosotros? Sin la misericordia de Dios no pudiéramos hacer nada, porque lo único que nos toca es enfrentarnos a la ira de Dios. Dios ha derramado su misericordia para dilatar su juicio en este mundo y para salvarnos. Dice la palabra en el libro de Malaquías: ¿quién puede sostenerse ante la ira del Señor? Lo mismo dice Juan en Apocalipsis: ¿quién podrá estar de pie cuando Dios venga en su juicio y su ira sea derramada sobre nosotros? Es por la misericordia de Dios que tú y yo podemos seguir adelante cada día. Si estás aquí en el día de hoy, es porque Dios ha renovado su misericordia, como dice la palabra, y te ha hecho levantarte esta mañana, te ha hecho volver a la vida. ¿Qué puedes hacer sin la misericordia de Dios? Es esencial para nosotros tener esto. De la misericordia de Dios viene nuestra provisión. Dios está proveyendo para nuestra vida conforme a sus riquezas, no porque tú lo mereces, sino porque Él tiene misericordia. De la misericordia de Dios viene la oportunidad diariamente de avanzar en tu vida sin que nada te destruya. Necesitamos esencialmente la misericordia de Dios para nosotros. No es un deseo vacío, es un deseo que va a traer a tu vida lo que verdaderamente tú necesitas. Necesitamos diariamente la misericordia para que nuestros pecados sean perdonados delante del Señor. Isaías capítulo 43, uno de mis versos favoritos de las Escrituras,
el Señor hablando al pueblo de Israel dice, yo soy quien borro tus rebeliones. ¿Y sabe por qué las borra? ¿Sabe por qué borra sus pecados? Por amor a Él mismo. ¿Y sabe lo que significa por amor a Él mismo? Porque Él tiene misericordia de nosotros. No es porque tú lo merezcas, es porque Él es misericordioso y tiene amor. Necesitamos la misericordia de Dios para perdonar nuestros pecados. Necesitamos la misericordia de Dios para ser guardados del mal en este mundo. Leí una historia que me impresionó en estos días. Después de la Primera Guerra Mundial, se comenzaron a abrir muchos orfanatos en Europa. Y los Estados Unidos comenzó a patrocinar muchos de esos orfanatos de forma tal que se comenzara a mitigar el efecto de la guerra en estos niños desvalidos. Un día a uno de esos orfanatos llegó un señor, cuenta la historia, alto, de ojos grandes, pero muy desnutrido, débil, y llegó con una niña en brazos que también estaba muy desnutrida. Y le dijo a la persona que los recibió, al encargado de aquel centro, le dijo, yo vengo a traer a mi hija para que ustedes la cuiden y que ella pueda sobrevivir. Y el encargado del centro le dijo, pero no podemos recibir a tu hija porque aquí solamente cuidamos a los huérfanos. Él le dijo, pero mi hija va a morir, no tenemos nada que comer. Yo lo perdí todo en la guerra. Fui herido y estoy muy enfermo. No puedo trabajar para sostenerme yo ni para sostenerla a ella. Ellos le dijeron, lo sentimos, pero solamente podemos recibir niños huérfanos. Y ella te tiene a ti que eres su padre. Y aquel hombre le dijo, entonces, si ella fuera huérfana, ustedes la reciben. Si fuera huérfana. Y si ustedes la reciben, ella va a tener comida y va a tener la oportunidad de sobrevivir y va a poder seguir adelante en su vida. Y dice, probablemente si fuera huérfana, esa fuera la realidad. Aquel hombre bajó su niña, se agachó, la abrazó, la besó y se tiró a la calle para ser atropellado por un carro y murió. Todo para que su hija pudiera tener la esperanza de seguir adelante. Nosotros tenemos a Dios, que es por su gran misericordia, no se tiró en un suicidio a la calle, sino que mandó lo más preciado que tenía, que era su hijo. Lo mandó a morir por ti y a morir por mí, para que en el día de hoy tú y yo pudiéramos disfrutar de su gran misericordia. Tú y yo pudiéramos disfrutar de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Tú y yo pudiéramos disfrutar del gran amor de Dios y pudiéramos ser guardados del mal y vivir cada día con una esperanza diferente. Misericordia, paz y amor nos deja ver que tenemos una esperanza en Cristo, que podemos confiar de que nuestra vida va a avanzar porque tenemos la misericordia de Dios con nosotros, que es mayor que la misericordia que cualquier otra persona puede tener por ti. ¿Cómo podemos tener esperanza si no es porque Cristo ha tenido misericordia de nosotros? Cuando tú miras lo que Dios ha hecho en tu vida en el pasado, cuando tú miras lo que Dios está haciendo hoy con tu vida, entonces tú puedes tener la esperanza de que lo que viene vendrá y será bueno porque viene de Dios para ti. Necesitamos, no podemos vivir sin eso. Necesitamos la paz de Dios. Y cuando nos dice aquí que tengamos la paz de Dios, nos está hablando de una palabra que tiene un gran significado. Porque no solamente nos está hablando de la ausencia de conflictos en nuestra vida. Y a veces queremos que Dios nos llene de paz pensando los problemas van a terminar. Y la paz va mucho más allá que el tener problemas. La paz va mucho más allá del que se resuelva cualquier situación que tienes.
porque la paz significa el bienestar de Dios sobre tu vida. Y el bienestar de Dios no te afecta solamente en este mundo, sino que te va a afectar en el mundo venidero. El bienestar de Dios no se circunscribe solamente a las posesiones materiales que tú puedes tener, sino a la manera en la que te puedes enfrentar cuando no tengas las posesiones materiales en este mundo. El bienestar de Dios te va a afectar no solamente porque se van a eliminar los conflictos de tu vida, sino porque Dios te va a dar la manera de vivir tranquilo y poder disfrutar de Él aun cuando estés en medio de los conflictos. Mis hermanos, el conflicto tenemos todos los días en este mundo. Necesitamos la paz de Dios para disfrutar de ese bienestar, para poder resistir en los conflictos que te toquen en este año y en los años venideros. Necesitas la paz de Dios en tu vida para poder tener una relación de amor y armonía con la gente que te rodea. No puedes vivir en este mundo si no tienes misericordia de Dios, si no tienes la paz que sobrepasa todo entendimiento en tu corazón y si no tienes el amor de Dios guardándote por encima de todas las cosas. Necesitamos diariamente saber que Dios nos ama. Necesitas saber que si el mundo quiere acabar contigo, Dios te ama. Necesitas saber que si los hombres te han dejado, dice la Biblia que ni la muerte, ni la vida, ni ninguna cosa creada te podrá separar del amor de Dios. ¿Saben por qué? Porque ese amor ha venido para nosotros a través de la misericordia de Cristo Jesús derramada en la cruz del Calvario. No podemos vivir sin eso en nuestra vida. ¿Qué puedo desearte mejor para comenzar este nuevo año que decir lo mismo que dice Judas? Que la misericordia, la paz y el amor de Dios estén con cada uno de nosotros. Si te desearas riquezas, las riquezas se pueden acabar. Si te deseara amor, la gente te puede traicionar. Si te deseara el mejor bienestar del mundo y perdieras tu alma, pues no he hecho más que hacerte un daño. Ahora, la misericordia, la paz y el amor de Dios te van a guiar a Jesucristo. Y en Cristo está todo lo que tú necesitas para esta vida y la vida que viene. ¿Qué mejor puedes tener en tu vida que la misericordia, la paz y el amor de Dios? Necesitas amor para amar a Dios cada día más, para derramar cada día tu corazón en reconocimiento a aquel que te lo ha dado todo. Necesitas amor para amar a aquellos que están contigo. Muchas veces los conflictos en nuestra vida no vienen por las demás personas, vienen por nosotros mismos, porque no queremos amar a la persona que Dios ha puesto a nuestro lado, porque no queremos amar al vecino, porque no queremos amar al jefe, porque no quieres amar al hijo que te ha hecho la vida imposible, porque no quieres amar al esposo o a la esposa, porque diariamente está haciendo cosas que a ti no te agradan. Y la primera solución es, ya no te amo. ¿Sabes la cantidad de veces que me ha tocado escuchar decir, es que el amor se murió entre nosotros? A veces no es que el amor se muere, es que nosotros lo matamos. Necesitamos amor cada día en nuestra vida, porque las dos cosas que el Señor nos ha pedido es amarlo a Él sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Necesitamos amor en nuestra vida porque la única manera en la que la gente se va a dar cuenta de que verdaderamente somos discípulos de Cristo es cuando tengamos amor los unos por los otros. Los impíos predican la palabra muchas veces. Me ha tocado estar en lugares donde personas que no conocen al Señor me dan un mensaje de la palabra de Dios. Pero ese mensaje se muere porque no tiene amor. La única forma en la que la gente va a saber que verdaderamente eres un siervo de Cristo es
cuando comiences a derramar el amor que Dios ha puesto en ti en las personas que te rodean. La única manera en la que vas a tener una vida de crecimiento a los pies del Señor es cuando ames a Dios y estés consciente cada día de que Dios te está amando. Piensa en un niño recién nacido. Un niño recién nacido, si no tiene amor, no va a crecer como debe crecer. No va a crecer físicamente, no va a crecer emocionalmente, no va a crecer espiritualmente. Va a ser una persona desnutrida porque no tiene amor, un resentido. Probablemente logre muchas cosas en este mundo, pero va a ser un resentido porque no tiene amor. Si tú estás creciendo en la voluntad de Dios, si tu vida está avanzando diariamente, ¿sabes por qué? Es porque está llenando cada día con su amor. Es porque su amor te hace evaluar las cosas y decir, como dijo José, cuando la esposa de Potifar quería acostarse con él, José dice, ¿cómo pecaría yo y haría este gran mal contra aquel que me ama tanto, contra mi Dios? De la única manera que vas a crecer espiritualmente es cuando entiendas que Dios te está amando y tú no vas a traicionar ese amor que Dios te ha dado. La misericordia, la paz y el amor de Dios son una gran bendición para nuestra vida. Y hay algo más que quiero dejarte de este texto. Es que son una gran bendición porque es algo que diariamente puede abundar en nosotros. Es algo que no se acaba. Es algo que por más que tú lo uses, más lo vas a tener. Es algo que nunca va a tener una cuenta en números rojos. Es algo que va a ir creciendo. Tú amas hoy y podrás amar más y más y más. Tú tienes misericordia de Dios hoy, pero la tendrás mañana y pasado. Y mientras estés en esta tierra vas a estar teniendo misericordia de Dios. Probablemente tú tienes paz, pero llega un momento donde tu vida es zarandeada y tú te turbas. Pero al venir a los pies de Cristo, la paz de Dios comienza a crecer. Y es lo que dice Judas aquí, que la misericordia, la paz y el amor les sean multiplicados. Que vayan en aumento. Eso significa la palabra multiplicados. Que se incrementen en ustedes, que crezcan cada día en ustedes. Y eso es posible porque solamente Dios tiene eso. Y eso es posible porque la palabra dice que Dios es Padre de misericordia. Él es misericordia. Él no te da misericordia porque tiene pena de ti. Él no tiene pena de tus pecados. Él te da misericordia porque Él es misericordia. Él te da amor porque Él es amor. Él te da y te llena de paz porque Él es el príncipe de la paz. Él es paz. Y cada día eso puede ir en aumento en nosotros. Dios es una fuente inagotable de misericordia, de paz y de amor para nuestra vida. Y lo más grande de todo es que es una fuente que siempre está disponible para nosotros. Siempre está disponible para nosotros. Estás turbado, dice la palabra, deja tus cargas a los pies de Cristo y Él va a tener cuidado de ti. Dice, no estés afanado por nada. Dale gracias a Dios y Él te cubrirá con la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Sabes lo que significa eso? Que la gente te va a ver tan tranquilo que se va a asombrar, va a decir, pero se está volviendo loco. Y con la situación que le está atravesando, está así. Yo no lo puedo creer. ¿Sabe por qué? Porque la misericordia y la paz de Dios abundan cada día en tu vida. Al punto que te llena con una paz que sobrepasa todo
entendimiento. Es algo que puede abundar en nosotros. Y el vecino te mira y te dice, no, pero ese vecino como raro. Ese vecino como raro. Porque con toda la que nosotros le hemos hecho, todavía él mantiene una cara sonriente y amorosa. Lo que pasa es que él no sabe que tú tienes una fuente de amor que te inyecta cada día, que es la presencia de Dios en tu vida. Eso es lo que él no sabe. A.W. Tozer, un pastor y escritor de tiempos pasados, decía, la misericordia de Dios es un océano divino, un torrente infinito, insondable. ¿Y sabe qué, mi hermano? Nuestra misión en la vida es sumergirnos en ese océano hasta que estas cosas abunden en nosotros. Sumérgete cada día en Dios. Busca conocer cada día más a Dios. Y al conocer a Dios va a abundar su misericordia en tu vida. Al conocer cada día más a Dios, tú vas a poder disfrutarla. Tú vas a disfrutar de ver lo malo que tú eres y lo bueno que es Dios contigo y la gran misericordia que te ha dado. Vas a disfrutar de amar sin ningún pesar, sin quejas. Vas a disfrutar de amar sin condiciones. No importa que el otro no te ame, tú vas a amar. Es como los niños que le dicen al padre, cuando el papá no le quiere dar algo, yo te odio. Y el papá le dice, ay, mi hijo, yo te amo tanto. Pero todo eso, cuando tú te decidas a dejar todo lo que tienes en este mundo y sumergirte en el océano de la misericordia de Dios. Si tú preguntas, ¿y cómo yo, qué demanda Dios de mí? Ante su misericordia, su paz y su amor, que tú te sumerjas en Dios, que tú vengas a los pies de Cristo y cada día procures conocer más a Cristo, para que te conozcas más a ti y sepas cuán grande ha sido la misericordia de Dios para tu vida. Que tú puedas disfrutar y crecer en ella. Que tú puedas saber que si tú no conoces a Cristo, desesperadamente necesitas su misericordia, su paz y su amor. Porque la misericordia que Dios ha derramado sobre ti es temporal y tú necesitas una misericordia eterna. Porque no hay nada que tú puedas hacer que te lleve a disfrutar eso si no es la obra de Cristo en tu corazón. El mundo viene cada día más duro en tu contra. Y cuando tú no tienes a Cristo, lo vas a enfrentar tú solo. Pero en Cristo, la misericordia, la paz y el amor de Dios te están guardando desde ahora y para siempre. Como dice el Salmo 121, Jehová es tu guardador, tu sombra a tu mano derecha. Y me encanta cuando el salmista dice eso, porque usted sabe lo que nos quiere señalar, que Dios nunca nos va a dejar. Porque por más que usted haga, no se puede despegar de su sombra. Dios va a estar contigo todo el tiempo. Y su misericordia, su paz y su amor van a abundar cada día sobre tu vida. Imita a Judas, mi hermano, y ora por otros, deseándole que la misericordia, la paz y el amor de Dios estén con él. No llenes tu vida de deseos huecos. Guía a los demás a conocer a Cristo para que puedan disfrutar de estas cosas. Pero también imita a Jesús. Y si la misericordia de Dios está obrando en tu vida, sé misericordioso para aquellos que te rodean. Rodea a los otros con misericordia. Deja de ser tan duro. Deja de ser una persona que lo único que tiene es el juicio para ellos. Y aplícale la misericordia de Dios. Trata a los demás con misericordia. Trata a los demás con amor. Pasa revista
en tu vida. Y una de las cosas a las cuales tienes que batallar por aumentar es que el amor de Dios desborde de tu corazón hacia los demás. Y cuando el amor desborde hacia los demás, vas a servir con mayor efectividad a Dios y a los demás. Y cuando el amor de Dios desborde de tu corazón, vas a hablarle a otros acerca del Señor, porque sabes que el amor que tú tienes es el amor que ellos necesitan. Guía a los otros a conocer a Cristo para que ellos puedan disfrutar de la paz del Señor. Sea un pacificador. El Señor Jesús en el Sermón del Monte dice, bienaventurados los pacificadores. No seas un enchinchador, sea un pacificador. No le eches leña al fuego, échale agua, pero échale el agua de Cristo. Échale el agua del amor de Cristo. Y que el Señor nos ayude a pasar un año más en nuestra vida disfrutando de lo que Él ha tenido, de lo que Él nos da y de lo que Él nos dará. Que la misericordia, la paz y el amor del Señor abunden en nosotros como creyentes particulares, como hijos de Dios, pero que abunden en nosotros como iglesia. Y que la fuente de Dios corra este año y en todos los que el Señor nos conceda por medio de nosotros como iglesia, en todo lugar donde Él sea representado.